inversionista. Y al final del día Hermes llegó y les dijo, ¿quieres un departamento de mercado? Yo tengo un piso de mercadotecnia. ¿Quieres almacenes? Yo tengo almacenes. ¿Quieres camiones refrigerados? Yo tengo camiones refrigerados. ¿Quieres entrar a más supers? ¿Quieres tener más poder de negociación con Superama? Be my guest. Lo que tú necesitas es desarrollar a tus proveedores. Lo que tú necesitas es invertirle a tus proveedores. Entonces no te voy a dar lo que me estés pidiendo, te voy a dar más dinero. Vamos a segmentar a los proveedores y vamos a empezar a entrarle más fuerte. Y la verdad, ahí dices, me quedo con el 50% de la empresa cerrado de ojos porque sé que mi empresa va a valer 10 veces más lo que valía antes de que le entrara un peso de Hermes. O sea, ese es como un claro caso donde sí quieres sinergias positivas y depende mucho de a quién presentas ahí como tu socio. Pero creo que esa pregunta ya va más adelante en el pitch, es ¿a quién quiero en mi equipo? O sea, ¿con quién me quiero asociar? Y es una plática de 6 horas también para eso. ¿Cómo pretendo resolver la necesidad? Hay muchas formas de llegar a un punto. O sea, siempre tengan muy presente que hay a lo mejor una forma tradicional, hay una forma tecnológica. Siempre hay la opción de que la gente siga haciendo las cosas como las hace hoy en día. O sea, hay necesidades, hay cosas. Pero antes del internet vivíamos y respirábamos y la humanidad se movía, y antes de los celulares lo mismo pasaba. Entonces siempre está la opción de no hacer nada. Entonces, asegúrense de que la manera en la que están resolviendo esa necesidad los lleve a hacer de una manera más eficiente las cosas. Luego, ¿qué necesito para resolverla? Dinero, camiones, red de contactos, compradores, proveedores, capital de trabajo. Tengo que tener muy claro qué es lo que quiero y cómo me lo puedes dar. ¿Y qué beneficios hay para el inversionista? Siempre es un punto que todo el mundo deja volando en los pitch, y principalmente en las competiciones de pitch, porque a la gente le da miedo decir, yo te doy el 20% de mi empresa por 2 millones de pesos, porque sienten que se están echando un compromiso, y la realidad es que sí, o sea, put your money where your mouth is. Pero también si le dices a alguien, pues un inversionista no es filantropía, y hay inversionistas, y tampoco lo tomen como que son los capitalistas o malas personas. De verdad se van a dar cuenta que la gente que está interesada en invertir en venture capital es gente con mucho compromiso social. Ellos podrían agarrar su dinerito y meterlo en CETES y ser los más felices y no tendrían por qué asumir riesgo. Es más, el simple hecho de que se den una hora de su tiempo para sentarse a platicar con ustedes en vez de estar con su familia es algo que deben de apreciar. Entonces, sí es importante que cuando estén con ellos digan, ok, por todo esto que me vas a dar, por montarte al riesgo, por confiar en mí sin conocerme, por confiar en la innovación que traigo sin que esté probada, ¿qué hay aquí para ti? Te voy a dar una participación de la empresa, ¿cómo te voy a premiar? ¿Cuál es el rendimiento? ¿Por qué te conviene más darme tu dinero que invertirlo en CETES? ¿Por qué te conviene más darme tu dinero que comprar acciones en la bolsa? Entonces, es muy, muy importante. Y bueno, el pitch, evidentemente, a diferencia del elevator pitch, ya es una presentación bastante más larga. Siguiente, por favor. Sí. Ay, se llama así. Recomendaciones generales y cosas que tienes que hacer. Lenguaje corporal y sus elementos es básico. Hay gente que se le ve que está aterrorizada. O sea, es muy incómodo tratar de llevar una discusión con alguien o hay gente que se ve que está a la defensiva. Es muy, muy complicado tener un primer acercamiento si no estás como emocionalmente preparado y si tu lenguaje corporal no dice eso. Entonces, tengan mucho cuidado con eso. Siempre tengan un discurso ya muy preparado, es decir, hagan una línea, hagan una lista. Le voy a decir esto y esto y esto, porque no siempre van a tener material de apoyo. Normalmente las competiciones de pitch son sin material de apoyo. Y en la vida no es como, aguántame 3 minutos, voy a ir por mi computadora y te pongo mi presentación. O sea, en la vida real pues, te tienes que aventar la explicación a capela y ya tienes que tener muy bien estructurado cuáles son los puntos que debes tocar. El primer acercamiento es el más complejo y delicado y como bien dicen, no tienes una segunda oportunidad para generar una primera impresión. Cuiden mucho esa parte. El discurso debe de ser redondo. ¿Qué quiere decir eso? Que yo parto de un punto y llego a ese punto. ¿Cuál es mi necesidad? Y al final te digo, esa era la necesidad, yo con mi modelo la resolví así.
y eviten divagar. Entonces, muchas veces sí es bueno que saquen un comentario de ay, yo me di cuenta que esto pasaba el día que me pasó, bla, 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 pero también no se vayan 4 horas contando el día que su hermanita estuvo en el hospital. Traten de dar ejemplos muy concisos y yo me di cuenta de la necesidad por esto, pero siempre cierren el ciclo del discurso. Muéstrense honestos, cautos y serios. Siempre es bueno percibir, es muy difícil evaluar qué tan honesta es una persona basada en un pitch, pero sí hay cosas como que te hablan un poquito de que puede llegar a no serlo. Entonces, siempre sean los más francos posibles, no oculten cosas. Por definición es capital de riesgo. O sea, la gente asume que el negocio es riesgoso y que hay mucho rendimiento porque hay mucho riesgo. Es una relación básica en finanzas. No pierdan eso porque hay mucha gente. ¿Y qué riesgo hay? Nada, todo. Tú me das 10 millones de pesos y en 2 años estamos todos en un crucero en las Bahamas con champaña y pitbull. No funciona así. Muéstrense muy serios. Si es bueno ser amigables, si es bueno, pero tampoco chiste tras chiste tras chiste tras chiste. Sobre todo ustedes como jóvenes, y se los digo yo que cuando empecé en ABM tuve muchos problemas. De entrada mujer y luego chavita, sí es bien complicado que la gente te tome en serio. Entonces traten de mostrar seriedad y profesionalismo en una reunión y eso les compra grandes casas. Es como apostar a eso. O le voy a apostar a ella, se ve que sabe dónde está parada y se ve qué es lo que está haciendo. Ustedes, desafortunadamente en México, la juventud no es percibida como una cualidad, sino como falta de experiencia. Entonces, ustedes tienen ese gran reto por delante, traten de capitalizarlo de otra forma. Yo te quería preguntar algo. Dime. En tu elevator pitch, si no fuera de 3 minutos, fuera de 3 segundos, y tuvieras que escoger uno de estos 5 puntos, suponiendo, hipotéticamente, para ti, ¿cuál sería primordial? Así te tienes que quemar tu cartucho y dices, ¿qué le digo? Que se va a ganar, o sea, que va a tener un rendimiento de 100 anual, que va a tener, ¿no? Que resuelvo... La necesidad, si no tienes cliente no tienes nada. Porque al final del día tus proyecciones financieras, y yo hago proyecciones pro forma todos los días, vives de educated guesses. Y el vivir de educated guesses es vives de una intuición, de un estudio de mercado, de una extrapolación y de una assumption que puede estar muy sobre subvaluado. Y en base a eso estás sacando un rendimiento, ¿cuál no te puedes comprometer? El primer punto siempre a tocar es como las necesidades. Yo quiero resolver esto y aquí hay una oportunidad de negocio. No decir, no, yo te voy a dar una TIR del 40%. Pero todo lo que me estás diciendo es que si tú le dices que Crines se está resolviendo, tú le estás diciendo que vendes, literalmente. Pero puedes resolver la misma, es un poco, ¿cómo resuelves la necesidad? Es como darle esa exactamente decirle la necesidad a través de lo que tú haces. Voy a hacer, o sea, tienes 3 segundos, tengo un negocio que va a cubrir esta necesidad y aquí hay un mercado. Ese sería el mensaje. Siempre, o sea, no te vayas tanto en términos de rendimientos, porque de entrada cuando te vas a sentar a revisar un financiero, o sea, lo que va a pasar si causaste una buena inversión es mándame tus financieros en Excel. Y no pegados como valores, amigo, me pasa 1.000.000 de veces, no lo hagan, mala idea. Mándame tus proyecciones en Excel, las van a revisar, te van a decir, aunque estén, según tú, súper subestimadas, te van a decir, está súper sobrevaluado tu modelo, y se van a sentar a revisarlo. Y digo, ahí es súper importante porque un inversionista inteligente te va a decir, órale, vas a vender, tú me prometes un rendimiento del 40%, va. Si no me lo das, si tú tenías el 50% de las acciones de la empresa, te vas a quedar con el 40%. Y si para el año que entra no, te vas a quedar con el 30%. Y si para el que entra no, te vas a quedar con el 20%. Entonces, sí es bien delicado poner eso sobre la mesa. Y realmente, si tú llegas y a alguien le dices, oye, te voy a dar el 40% de rendimiento si me das dinero, ¿qué tal que vendes cocaína? O sea, también date cuenta que alguien que está en capital de riesgo no lo único que busca es dinero. Entonces, sí, totalmente el enfoque, si tienes poco tiempo, el enfoque es a la necesidad. Si eso queda claro, todo lo demás va a ser más intuitivo. Necesidad y modelo de negocio son unos basics.
comunicar la historia de la compañía tan claro como sea posible. Aquí realmente si estás empezando un proyecto nuevo es cuáles son las expectativas de la compañía, mantener una lógica vertical y horizontal. Es importante que la historia sea coherente. Volvemos a este tema del discurso redondo. ¿Qué es lo que va a pasar en el tiempo? ¿Qué es lo que pasa verticalmente? ¿Qué es lo que espero que empiece a suceder paralelamente al desarrollo de mi negocio? Crear una emoción hacia la compañía para atraer fondeo. O sea, que la gente salga y... Yo a veces sí salgo de unos pitches y digo, si tuviera dinero se lo daba, es como la mejor persona del mundo, quiere ayudar a las personas. Entonces, generar una emoción es súper importante. Hasta el mismo follow-up que le va a dar un fondo es distinto. Conseguir una segunda cita. Tengan claro que la expectativa de un pitch es que dentro de 3 años te puedas acercar al inversionista al que le presentaste hoy y decirle, ¿te acuerdas de mí? Yo del TEC gané y demás. Pues, ¿qué crees? Siempre eché a andar, estoy en este punto y ¿cómo le hacemos? La siguiente, por favor. La presentación debe de desarrollarse en el tiempo asignado para la misma. Tengan en cuenta que aquí les van a poner un reloj y los van a cortar. Un inversionista tiene un tiempo limitado. Si tiene 15 minutos para recibirlos, hagan su presentación para 15 minutos, porque tendemos a dejar lo mejor para el final, o el tema de las finanzas, que es uno de los más relevantes, y entonces te tardaste 15 minutos en contar la necesidad, se tiene que ir, y ya no dijiste qué quieres, ni qué hay en el proyecto para él, y probablemente ya no consigas esa segunda cita. Traten de acotarse a los tiempos. Otras recomendaciones, una vez que tengan un pitch, tengan varias versiones, la versión extra larga, la versión normal, la versión corta y la versión muy corta. Porque a lo mejor si les dan una cita y el inversionista se atoró en el tráfico, ustedes se atoraron en el tráfico, o lo que sea que haya pasado y ustedes tenían contemplado tener 20 minutos para presentar y les dan 5, tienen que hacer que esos 5 valgan por los 20. Y si eso los agarra en curva puede ser, y pasa mucho en la vida, que es como, o que de repente les hablan y es como, oye, fulano está disponible, ¿quieres sentarte con él? Y es como, pues sí, pero es que mi pitch es de 20 minutos y si él tiene 5 minutos, pues dile que si no nos vemos en un mes. No, o sea, como que no funciona así, siempre tienen que tener como esas versiones actualizadas y, digamos, varias de ellas. Contenido de una presentación, si la van a hacer gráfica, si tienes la oportunidad de hacerlo, tiene que ser gráfica, tiene que ser muy simple, tienen que mantener logos estándar. Es muy importante que si ya tienen el logo de su compañía lo pongan porque es como lo que se te queda en la cabeza. Es como, los del monito azul, o lo que sea. Nunca excedan algo como de 12 a 14 diapositivas con los puntos de la información clave. Por ejemplo, mi jefe atasca las presentaciones y es algo que no me puede generar más estrés. Y según yo no le puede generar más estrés a las personas. Tú quieres que la gente se enfoque en esos 5 puntos, no quieres que la gente se enfoque en 5 cuartillas que ni siquiera va a leer. Entonces, sean muy concisos en esa parte. Una presentación que ya tiene más de 14, 16 diapositivas tope, ya es una presentación demasiado larga. Aunque ustedes sientan que les faltan cosas por decir, la idea es que todo eso lo tengan preparado verbalmente, pero no por escrito. O sea, tengan gráficos, tengan material de apoyo, a lo mejor tengan un producto en físico, si es lo que van a vender, o tengan un ejemplo, tengan un video. Eso siempre ayuda mucho a la presentación.